liderazgo y de sostenibilidad. Creo que son dos temas que van muy de la mano y sobre todo que los necesitamos más todavía en este momento. Y bueno, para nosotros es un verdadero honor contar esta tarde con Gustavo Manrique, quien nos acompaña desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Y bueno, Gustavo, más allá de eso me permito presentarte porque has hecho una gran cantidad de cosas además de promover todos estos temas de sostenibilidad, lo cual pues creo que como latinoamericanos nos enorgullece y te felicitamos desde aquí, desde Venezuela. Muchas gracias, muy Y amable, muy amable. Gustavo es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad Earth de Costa Rica, tiene diplomados en el INCAE, ha desarrollado su carrera profesional en diferentes empresas que todas tienen que ver precisamente con este medio de sostenibilidad, de empresas socioambientales y agrícolas. Ha liderado con éxito diferentes posiciones ejecutivas en organizaciones como la Fundación de Soluciones Ambientales Totales Ambito, Fundación y Premios Verdes, del cual es fundador y actualmente presidente de Premios Verdes Latinoamérica, y es fundador de la Asociación de Graduados de Earth, sobre todo primer graduado en ser miembro del consejo directivo de la fundación de dicha universidad. Es expresidente del directorio de transición de la Corpey, fundador del Fondo de Inversiones Fusión, fundador y presidente de Agrícola Industrial Tropical Ecuador y de Colombia, y adicionalmente es socio fundador de la planta de tratamiento de aguas residuales NAT y promotor de Cygnus Corporation, una empresa sin fines de lucro para el reciclaje de neumáticos usados. Bueno, una carrera interesante en todo este tema ambiental, Gustavo, y antes que nada, pues bienvenido a este conversatorio, donde nos encanta que nos estés acompañando y creo que muchas de las personas que están aquí hoy pues trabajan en este tema de sostenibilidad. Por aquí estoy viendo personas de la recién creada plataforma de empresas B en Venezuela y bueno, también tenemos representantes de la primera empresa certificada B aquí en Venezuela, así que bienvenidos a los amigos de Leatherheart. Y nos complace mucho, Gustavo, ver que todo esto que parece, en todo caso, temas de otro mundo, se está haciendo aquí en América Latina. Entonces, para empezar, quisiera que nos contaras un poquito de dónde surgió tu idea de fomentar todo lo que tiene que ver temas de sostenibilidad y cómo podemos todos nosotros participar en un movimiento que nos permite insertarnos de verdad, y no simplemente quedarnos en la teoría. Bueno, muchas gracias, Luis Vicente. Lo primero que quiero comentar es que todos esos cargos o logros que mencionaste en mi presentación no son solos. Yo no he hecho nada en mi vida solo, nada. He creado muchas empresas, he quebrado en unas cuantas y he tenido éxito en otras tantas, pero en el éxito siempre estaba acompañado. Entonces, cuando cuentan lo del récord Guinness, lo hicimos con 400.000 personas. Cuando mencionas cualquier de las cosas que haya hecho, en realidad, Luis Vicente, eso es lo primero que quería comentar, ¿no? Porque como un respeto hacia mis colegas, hacia mis compañeros, hacia mis funcionarios, hacia mis socios, solo quiero pues darles un tributo de que esa presentación es gracias a ellos, pues pero lamentablemente la entrevista es solo para una persona y esa soy yo, pero en realidad represento a todo el equipo. Mira, esa pregunta es muy interesante porque para mí da en el núcleo de todo. Quiero comenzar por decir que yo creo que el trabajo es un vehículo para ser feliz. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, y es una constante búsqueda. A algunos les ha sido más fácil que a otros y a otros no tan rápido, o por diferentes circunstancias estás anclado en un trabajo en el que no eres del todo feliz. Entonces, yo invito a esas personas a que primero manifiesten, acepten, entendamos o concordamos. Puede ser que no concordamos también, ¿no? Pero en todo caso es mi filosofía de que el trabajo es un vehículo para ser feliz. No es un cliché esa famosa frase que hemos oído en el que cuando encuentras lo que realmente apasionas, habrá sido el último día que trabajas.
es real, es real. Cuando estás realmente en algo que te apasiona, te levantas muy motivado a trabajar. Ahora, también hay desmotivaciones, también hay días y días. Para los que creemos en la luna tiene sus influencias, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo entré en esto, Luis Vicente? Yo descubrí mi vocación muy temprano. Yo supe desde los 8 años que lo mío era la naturaleza, que lo mío era lo ligado con las plantas, con los animales, con la parte social, con los vínculos, con lo emotivo. Yo sabía que por descarte yo no iba a ser arquitecto, ingeniero civil, calculista, muy respetados, y está bien, pero yo desde temprano supe. Esa fue mi primera, mi primer tema, ¿no? La segunda, Luis Vicente, es que tuve un mentor. Mi abuelo, que creo que se dio cuenta de esta vocación mía temprano, me llevó al campo mucho, me llevó al contacto con las plantas, con las naturalezas, con los campesinos, a comer lo que ellos comían, a despertarse a la hora que ellos se despertaban, que era 4 de la mañana. Y lo viví y me gustó. Y finalmente, con esto concluyo, a la edad de los 23 años, además tarde, porque no sé en Venezuela, pero en Ecuador la gente comienza el estudio universitario a los 18, 17, 18. Yo comencé universidad a los 23 porque encontré la universidad que me gustaba, que es la Universidad Earth de Costa Rica, que es una universidad en sostenibilidad. Agricultura, pero en sostenibilidad. Entonces, la unión de esos 3 factores nos hizo fundar el ecosistema de 8 empresas a lo largo de 20 años, ¿no? Que nuestro negocio principal es salvar el planeta. Yo estoy y nosotros estamos en el negocio de salvar el planeta. Luego te puedo decir qué hace cada una de ellas y cómo lo hacemos y demás, pero lo primero es que estamos en el negocio de salvar el planeta. Entonces, el descubrir una vocación temprana, el tener un mentor y luego meterle un concepto académico, una universidad, hizo que fundemos Sambito, que es la madre, que es la holding de este grupo, que se llama Sambito Holding, que es este ecosistema de 8 empresas que estamos en el negocio de salvar el planeta. Es un bonito negocio para estar, déjame decirte. Sí, te acuestas rico, ¿no? Te acuestas Sí. todos los días, eh, digamos, sabiendo que has hecho algo bueno, que trataste de convencer a alguien para algo. Y fíjate cómo conjugo las 2 palabras, Luis Vicente, ¿no? Negocio y salvar al planeta. Yo hace 5 o 7 años me daba un poco de vergüenza. Ahorita digo, no, yo te cobro por salvar el planeta y estoy en el negocio de la sostenibilidad. No somos una fundación. Nosotros queremos ganar plata mientras salvamos el planeta. Y no tiene nada de malo eso. No tiene nada de Sí. malo. Y quizás allí una de las cosas que tenemos que hacer es entre todos darnos cuenta que esa es parte de nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que salvar el planeta. Y mira, Gustavo, aunque quizás suene un poco redundante la pregunta, muchas veces la gente habla de sostenibilidad sin realmente conocer el término, conocer lo que significa y quizás conocer las implicaciones. Para Gustavo, que tiene tantos años trabajando en este tema, ¿qué es la sostenibilidad? Creo que tienes que prender tu micrófono de nuevo. Perdóname, gracias. Ya. Yo me considero una persona muy pragmática, ¿ok? No soy para aprender algo tener que leerme un libro de 500 páginas. Yo trato de que las cosas me las expliquen con manzanas y peras y yo entiendo así. Soy muy gráfico, yo creo en el poder de las metáforas o de las analogías. Entonces, déjame decir 2 o 3 ejemplos de lo que es para mí la sostenibilidad. Primero, partir porque no justifico ninguna riqueza económica que vaya en detrimento del medio ambiente. En detrimento, ¿no? No tengo problema en explotar el medio ambiente, ¿no? Porque esta reunión que estamos aquí virtual, en la que decenas de personas podemos intercambiar y ojalá nos vayan poniendo los comentarios en los chats para más adelante. Bueno, perdón que me meta en la metodología, pero lo que quiero decir, Luis Vicente, es que
Esta reunión es gracias a haber explotado la naturaleza, porque la computadora de todos tiene cadmio, cobre, bronce, aluminio, paladio, plástico y otros temas más, que todos vienen de la naturaleza, ¿verdad? Yo creo en el desarrollo y creo en el desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Pero la sostenibilidad, la forma más sencilla de decirla es explotar los recursos de tal manera que le garantices al menos la misma cantidad a tus futuras generaciones. ¿Okay? Eso es sostener. Ok, yo tengo este recurso de donde saco cobre, bueno, lo voy a explotar de una forma que garantizo el cobre para millones de años. ¿Ok? Y es un triángulo, el tema ambiental, el tema social en el otro eje y el tema económico. Entonces, ninguna empresa puede ser económicamente rica, que además le da riqueza a la sociedad, pero que explota el medio ambiente. Eventualmente le va a pasar la factura. Por otro lado, usted no puede tener una empresa que preserva la naturaleza de una forma maravillosa, la hace reflorecer, la reparte en la sociedad de una forma increíble, la sociedad es cada vez más rica, pero usted pierde plata. Y el tercer ejemplo es, usted no puede tener una empresa que gana mucha plata, defiende la naturaleza a costo de la sociedad. Entonces, no puede, los tres tienen que ser sostenidos en el tiempo. El ganar dinero, el que la sociedad sea más rica y el que defendamos o preservemos la naturaleza. Eso es sostenibilidad. Balancear esos tres ejes del triángulo, equilibrarlos perfectamente y que le garanticemos los mismos recursos a la siguiente, al menos los mismos recursos a las siguientes generaciones. Entonces, aquí fíjate que la respuesta a la pregunta anterior con esta, porque tú decías que hace 5 años a veces no te gustaba decir que tu negocio era salvar el mundo. Y ahora estamos hablando de este triple impacto que todos tenemos que generar. ¿Por qué todavía cuesta tanto convencer a la gente de que este es el camino? Porque estamos en un status quo, porque el cambio cuesta, porque no todos tienen la visión, no todos los líderes de las empresas entienden, pero esa es otra regla que yo aprendí hace pocos años, Luis Vicente, que era hablar el lenguaje de mis clientes. Porque yo iba hasta hace 5 años solo, ¿te acuerdas que decía negocio de salvar el mundo? El que no decía era el negocio, lo que sí decía es, Luis Vicente, te vengo a convencer para salvar el mundo. Y yo tenía un negocio detrás de eso. O sea, yo obviaba la palabra negocio. Ahorita te lo llevo y te lo propongo y te lo digo así, pero además ya acompaña data de que es rentable. De hecho, volviendo al poder de las metáforas, Luis Vicente, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19? Un bichito minúsculo, un virus ínfimo, imperceptible, no lo puedes ver. Para los que creemos en la... ¿cómo se llama cuando crees que viene de los animales? No es zootecnia, vaya pues, somático, ¿ok? Los que creemos que esto es un tema somático, es un virus chiquitito que se nos mete en el cuerpo, que lo que nos afecta son los pulmones y nos impide respirar y finalmente te mueres, después no puedes respirar, ¿ok? Eso es lo que el humano le ha estado haciendo al planeta. Producir tanto que se va una capa enorme a la parte periférica del planeta, los rayos solares no pueden salir, viene el calentamiento global y nos estamos derritiendo y todas las cosas. Entonces,
hay una analogía muy interesante entre lo que nos devuelve el planeta o no. Entonces, toda la problemática económica que estamos viviendo alrededor del COVID viene por esta relación que te digo, naturaleza, para mi percepción, ¿no? Por este equilibrio o desequilibrio, naturaleza. Entonces, pero ya muchos empresarios entendieron que es rentable. Entendieron que es rentable. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos estudios de PwC, por ejemplo, PricewaterhouseCoopers, la conocemos muchos, que dicen que quienes se meten a medir la huella de carbono son entre 15 y 22% más rentables. Entonces ahora nuestras reuniones, Luis Vicente, ya no comienzan con, oye, vengo a decirte para salvar el mundo. Ahora comienzan con la primera diapositiva que dice, oye, ¿quieres ahorrar entre 15 y 22% en estos 6 rubros? Entonces se te paran ya, a ver, dime, es muy interesante. Entonces, la sostenibilidad es un negocio, no importa si estás trabajando en una peluquería, en una fábrica de fideos, en una exportación de atún, en una empresa de servicios, en un bufete de abogados. La sostenibilidad es rentable. Nosotros hemos hecho más de 2.250 contratos ambientales en casi 20 años y te puedo demostrar que es rentable. Ciertas cosas las recuperas en menos de un año, otras entre 1 y 3, otras entre 5 y 7. Más allá de estas cosas más difíciles de calcular, como cómo se ha colapsado la economía producto del COVID para los que creemos que viene de un desbalance naturaleza-hombre. Sí, y fíjate que eso que mencionas es importante porque ese desbalance quizás nos ha llevado a muchas cosas. Hoy con mayor conciencia la gente sabe lo que tiene que hacer, no todo el tiempo es fácil de hacerlo, porque bueno, como tú decías, siempre vemos el cambio, porque aunque vivimos metidos en un cambio continuo, ese cambio adicional lo vemos como imposible de hacer, como un gran reto, como algo que no puedo. Quizás alguien que nos escucha dice, ¿cómo puedo ser rentable midiendo la cantidad de carbono que emito? ¿O cómo puedo ser rentable si ayudo más a la sociedad de lo que hago? Porque en Venezuela, pues sí las empresas, o la gran mayoría de las empresas han podido, pues, contribuir con la sociedad, no desde ahora, desde hace unos 40 y 50 años. Por supuesto, con todo lo que hemos vivido en los últimos años, el aporte social ha sido mucho mayor. Pero entrando ya un poco más en el tema de la charla, Gustavo, quería entonces preguntarte, ¿cómo entra y cómo encaja la figura de un líder en todo lo que ya hemos hablado? ¿Y cuál sería el rol de ese líder en este momento quizás complejo, ¿no? Sí, solo déjame, digamos, la pregunta anterior, quiero agregar 2 cositas más cortas. Mahatma Gandhi tenía una frase que decía de que si quieres ver la inteligencia de una población, mira cómo trata a sus animales. Yo creo que si Mahatma Gandhi estuviera vivo hoy, diría, ¿quieres ver el nivel de inteligencia de una población? Mira cuán llenos están sus basureros. ¿Ok? ¿A qué me refiero eso? Que es la capacidad y la inteligencia del ser humano en entender que la huella de carbono, que es un gas que se va de alguna forma a la atmósfera, o lo que pones en un basurero, es un indicativo, un KPI, un índice de ineficiencia. Entonces tenemos que ver a la basura como un error de diseño, como un error de diseño. Entonces, sí quería puntualizar de que la huella de carbono, que es ese excedente que tú pagaste en una factura de algo que te entregaron, que se fue a la atmósfera en forma de gas. Entonces, mientras tú logres bajar esa huella, quiere decir que pagaste menos por producir lo mismo. Entonces, hay una relación directa entre huella de carbono y rentabilidad para los empresarios que nos escuchan. Mira, en relación al liderazgo, es un tema muy, muy interesante. Creo que es una pregunta muy amplia también, extraordinaria pregunta. Y hay varias leyes que a mí me gustan aplicar en mi vida, ¿no? Que es, por ejemplo, la ley de lo trascendental. El líder tiene que dedicarse primero a lo trascendental,
a lo que es realmente importante, ¿no? Hay un libro que se llama The One Thing, que es enfocarte en lo importante y de verdad hacer una lista de las cosas más relevantes que son game changers, ¿verdad? Esos cambiadores de juego, ese que te rompen la inercia. Creo que el segundo tema es crear. Yo tengo una cosa, volviendo al tema de las analogías, yo me preparo el café todos los días a una determinada hora en la mañana, no siempre a la misma hora, pero yo me lo preparo. Y lo tengo como rutina, que algunos estarán pensando qué tiene que ver esto con la innovación y el liderazgo, ¿no? Pero es el tema de la innovación. Lo tengo como una rutina para recordarme que el rol del líder es encontrar constante innovación, constantes, de manera constante cómo hacerlo diferente. No estoy hablando de que todos los días tengas una empresa diferente, pero cómo te desmarcas de tu competencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver el café con esto? Yo me bajo todos los días, yo no tengo microondas en mi casa, entonces caliento el café en una olla. Entonces, a veces cojo la olla primero, a veces cojo el café primero, a veces decido coger el endulzante primero, a veces el café, a veces pongo las 2 cucharadas de café primero, a veces pongo una cucharada de café, de ahí el endulzante, de ahí el café, y tengo años que siempre lo preparo diferente. Siempre me tomo un vaso de agua y la taza de café, y primero el agua. ¿Qué tiene que ver con esto? Recién esta semana me di cuenta que me podía tomar el agua en la misma taza de café y evitar el agua que lavaba del vaso después de que me lo tomaba. Pero lo que te quiero decir es que como líder, yo arranco el día con una metodología rutinaria que contradictoriamente a ser rutinaria, me propongo encontrar una forma diferente de prepararme el café, ¿no? Y no importa si lo hago diferente o no, pero me presiono a innovar, porque en el mundo de los consultores ambientales, en este ecosistema que te decía, tenemos 600 competidores. 600. En otras empresas no tenemos tanta competencia, pero en esta sí es un calvario. Entonces, dicen que cuando estás en el negocio y vender o no vender tu producto depende del precio, tienes 2 opciones, Luis Vicente. O cerrar el negocio o reinventarte. Entonces, como yo hago lo que me apasiona, no vamos a cerrar. No vamos a cerrar. Vamos a reinventarnos. Vamos a reinventarnos. Y ahí tenemos algunos ejemplos de reinvenciones en las que Venezuela, que es un país beisbolero, hemos estado 3 bolas, 2 strikes más de una vez, y la reinvención es la que nos ha sacado adelante. Esa combinación de liderazgo, sostenibilidad, innovación, reinvención, quizás no lo aplicamos la cantidad de veces que nosotros deberíamos. Pero entonces ese rol de líder, que tú ya nos estabas hablando, que tiene que buscar esa trascendencia y tiene que buscar ese impacto, esa innovación, ¿cómo puede el líder influir en la gente que trabaja con él para que se den cuenta que invirtiendo en la sociedad y en lo ambiental también tenemos resultados positivos en lo económico y lo financiero? Mira, el otro día leía un estudio de Estados Unidos y decía, por aquí tengo las anotaciones, que lo que buscan de líder es que dirijas con el ejemplo. El 26% de los funcionarios quieren que si es que tú digas que desenchufas los aparatos eléctricos en tu casa, cuando vayan a tu casa los vean desenchufados, ¿no? Y que si dices A o B o C en tu vida cotidiana, ya sea profesional o personal, lo que digas en la empresa, el 26% de ellos te van a seguir por eso, ¿verdad? El 19% quieren una moral ética y sólida de líder. Eso es lo que está buscando. Hace 20 años, Luis Vicente, si tú evadías impuestos, eras cool. Hace 30 años. Eras, qué bacán. Hoy es mal visto. Tus hijos se avergüenzan si saben que el padre evade impuestos.
o si saben que hace unas descargas de aguas residuales incumpliendo la norma. Esa población de millennials la tiene clarita en la parte de coherencia y en la parte ambiental. El 14% admiran al líder por la justicia que imparte a la hora de tomar decisiones. El 13% sigue al líder por la capacidad e inteligencia nada más, y ahí, de ahí ya se disminuye, se atomizan, digamos, pero entonces creo que un líder tiene que ser coherente, un líder tiene que inspirar, ¿verdad? Un líder tiene que elegir líderes. No, uno de los problemas que yo he encontrado cuando tú eliges otros líderes es que pueden venir con un chip que les dé temor elegir hacia abajo, por decir hacia abajo, hablando en términos de organigrama, elegir seguidores, porque los líderes pudieran amenazarte, ¿no? De querer quitarte el puesto y eso. Pero yo trato de elegir gente mejor que yo, siempre que hay mucha gente mejor que yo, y me siento amenazado. Entonces, cuando estoy en una reunión, tengo que ir preparado, porque yo en mi directorio o en mi comité tengo 6 o 7 personas probablemente más inteligentes que yo. En todo caso, para lo que los contraté, son mucho más inteligentes que yo. Entonces, hay que prepararse, hay que elegir líderes, no seguidores, ¿verdad? Creo que uno de los roles del líder también es que tiene que identificar la causa que mueve la masa. Tú no puedes tener una fábrica de fideos y cuando le preguntes a cualquier... No, yo empaco fideos, yo vendo fideos. Tiene que ser como Mercedes-Benz, ¿verdad? ¿Qué vendes? Confort. Y tú hablas con los empleados y es de verdad confort. Te quieren vender una experiencia. ¿Vendes autos? No, no, no. Yo te vendo una experiencia. Y es auténtico y hay toda una cultura organizacional detrás de eso, toda una metodología, políticas escritas, forma de verlo, ¿no? Si hay empresas muy chicas aquí que quizás se sienten un poco distantes al ejemplo de Mercedes, pero no importa. Yo comencé en el comedor de mi casa, Luis Vicente, y yo comencé con un empleado y yo comencé con directorio, no sé cómo le digan en Venezuela, pero acá le decimos junta directiva o directorio, ese consejo directivo que te ayuda a tomar las decisiones. Y Igual, yo apunté igual, a... junta directiva. Entonces, tienes que pensar en grande, ¿verdad? Tienes que, de hecho, este tema del COVID nosotros lo hemos visto como una mega oportunidad, ¿verdad? Una mega oportunidad desde el punto de vista, no quiero sonar inhumano, dejando la parte humana de las vidas a un lado, que también he sufrido, digamos, acá en Guayaquil, para los que no saben, estoy en Guayaquil, Guayaquil pues fue el epicentro, o sea, pero dejando de un lado la parte humana, en términos de negocio, para nosotros la gente está más susceptible ahora a los temas sociales, a los temas ambientales, a los temas de sostenibilidad. Ustedes me han pedido esta charla. El entorno está mucho más fresco para hacer negocios. Creo que hemos visto una necesidad de comenzar a hablar y conocer de otros temas. Aquí en Venezuela nos pasa mucho que vemos algunas personas que queremos insertar temas distintos en la conversación, porque uno tiende siempre a hablar de lo mismo. Y por eso estos temas nuevos y no tan nuevos, pues como es la sostenibilidad, pero lo que sí, por ejemplo, puede ser este rol de un líder en esta época, fíjate que ha llamado bastante la atención, ¿no? Y ese líder, pues que ya tú has dicho algunas características que es lo que debe tener un líder, también el líder de alguna manera tiene que darse cuenta, y tú lo decías al inicio, tú has fallado en algunas empresas, todos hemos fallado en algunos proyectos o empresas que hemos tenido, y de esos errores se aprenden, ¿no? ¿Qué dirías tú una persona que está enfocada en este tema de sostenibilidad o un líder en esta área? ¿Qué serían los errores más comunes que cometen y cuál ha sido el aprendizaje para ellos en este momento? De acuerdo. No, sí, quebrar no está mal, ¿no? Quebrar, lo que está mal es que quiebres en más del 49% de los emprendimientos.
Digamos, si creas 10 empresas, trata de quebrar solo en 4, digamos, o en 5 para empatar el partido. Pero yo no me avergüenzo, yo he quebrado en algunos negocios. Me metí, por ejemplo, alguna vez al negocio de frutas frescas, a exportar, siempre con una causa, ¿no? Que era, yo consideraba que los grandes exportadores no pagaban los precios justos a los productores, entonces acerqué las cadenas, conseguí fondos, hacía que le paguen directo a ellos, yo comisionaba y finalmente quebré, me quedé endeudado y fui y le dije al banco, le dije, mira, tienes dos opciones. Primero fue aceptar y enfrentar mi problema, contestar llamadas, decir he quebrado. Es muy doloroso ese momento, ¿no? Finalmente es un megasegundo en el que tienes que decir, ok, quebré, ¿no? Ya, porque hay toda una ley que dice también cuándo desenchufar, que esa es toda otra teoría, ¿no? Porque tú hablas de Steve Jobs y te dice la perseverancia, la perseverancia, la perseverancia, pero también hay otra teoría que te dice, oye, ojo, tienes que saber cuándo desenchufar y hasta cuándo vas a perder dinero, ¿no? Eso es toda otra teoría de cuándo. You have to know when to unplug. Esto es lo que dice esta teoría que me parece haber leído en Harvard. Pero en todo caso fui, acepté y le dije al banco, mira, he quebrado, yo tengo este otro negocio, con esto tienes dos opciones, demandarme y lo más probable es que te lleves 2, 3 cosas y no mucho más, probablemente el 10, 15% de la deuda, o ponerme esta deuda a 10, 15 años, un solo dígito y tener fe que te voy a pagar. Y eso hizo el banco, ¿no? No me estranguló, me apretó, pero no me estranguló y salimos adelante, ¿verdad? A nosotros nos ha costado, en otro orden de ideas, nosotros hemos sido una compañía muy agresiva en crear. O sea, la personalidad de nosotros, de los dueños, ya hoy tengo 50 años, ¿no? Pero comprenderás lo que puede ser una inexperiencia de alguien así tan, digamos, acelerado, tan creativo, si lo quieres poner de alguna manera, tan convincente, a veces puedes ir más rápido de lo que debes. Entonces, yo tengo otra ley que me gusta decir siempre que es, oye, hay una ley que se llama la ley de los procesos y no te puedes saltar esos procesos porque si no te salen caros. Entonces, al principio yo no era tan ordenado en la contabilidad y en la administración. Hoy, te diría, 20 y pico de años después, yo te diría que es mi mayor fortaleza. La administración, los controles, la tecnología informática, los KPIs. De hecho, creo que mido demasiado todo ya. O sea, yo los 2 o 3 primeros días del mes ya tengo los balances del mes anterior. Los 2 o 3 primeros días, o sea, hoy agosto ya tengo los balances de julio, de las 8 empresas. Sí. Pero creo que me pasó una factura muy cara, Luis Vicente, el desorden al inicio, acompañado de un crecimiento acelerado en un mercado emergente. Me refiero a que estos temas de sostenibilidad estaban bollando hace 20 años y hoy más que nunca está hirviendo el tema. Entonces, ese crecimiento, acompañado de no una administración tan ordenada, me pasó facturas de costos altísimos, multas, temas de impuestos y cosas que todavía sigo pagando las consecuencias, ¿no? Pero ese es un consejo en concreto que me gustaría decirte. Tengo otros más, pero digamos, eso como respuesta. Bien, mira, Gustavo, parte de lo que nos estás hablando es entre lo que hace el líder, lo que nos lleva a nosotros formarnos en una empresa que se enfoque en la sostenibilidad, es crear una cultura que vaya de la mano de lo que, como tú decías, uno pregona con el ejemplo, pero entonces la cultura tiene que poder influir en todas las personas y en todos los stakeholders que tiene la organización. Pero quizás el entorno no es el más apropiado, quizás la situación financiera de tu empresa no es lo que no te ayuda en cierto momento, y más en este momento en donde pues las empresas sabemos por lo que están atravesando,
países como Venezuela, que has tenido pues etapas de fiscalizaciones muy duras. ¿Cómo podemos nosotros como líderes influir en una cultura y para crear una cultura donde independientemente del entorno ese donde estemos, podamos promover la sostenibilidad? Bueno, primero porque lo que te decía hace un momento, ¿no? La sostenibilidad es rentable. Yo hoy ya no comienzo, a menos que esté en una empresa hiperbollante, que sus utilidades sean una locura y que esté en un proceso tan estable que ya vas y le dices, oye, te estás ganando tanta plata, reinvierte en la sociedad tanto, ¿ok? Más allá de lo que te pueda rentar, simplemente porque tienes que hacerlo por convicción, ¿verdad? Porque tienes que devolverle a la sociedad que te ha hecho rica. Pero quiero insistir en el principio de que nosotros nos consideramos una empresa doblemente verde. ¿Por qué doblemente verde? Porque tenemos el verde de cuidar la naturaleza y el verde de la rentabilidad. Fíjate, leí el otro día que hace años, ¿cómo elegían, por ejemplo, un producto alimenticio? ¿Qué valor tiene por unidad? Arroz, chifle, lo que tú, no sé, una papa, ¿qué valor tiene por unidad? ¿Cuál es el valor nutricional? Y así elegían, ¿verdad? Vale $1 el kilo y tanto de potasio. Así elegían hace 20 años. Hoy, la nueva generación, o llamémoslo el consumidor, Luis Vicente, el consumidor va y elige una variable más en ese algoritmo rápido e inconsciente. Un kilo de papa, $1, el valor nutricional, tanto de potasio, y cuál fue la responsabilidad social de este papero, o de este chifle, o de este fideo, o de este camarón, o de estas flores, o de esta caja, o de este libro. Y rápidamente el consumidor dice, ok, si esto vale $1, tiene 5% de potasio, pero contribuye con esta sociedad, el 80, y el valor es más o menos el mismo, el consumidor se va a ir por esta, por la que tiene más responsabilidad social, porque es una responsabilidad social compartida en la que me diste la oportunidad a mí, a través tuyo, de hacerlo. Porque la mayoría de personas quieren un cambio, Luis Vicente, pero nadie sabe dónde reciclar, nadie sabe dónde llevarlo, nadie sabe cómo clasificar los diferentes colores del vidrio. Pero si una empresa a la que yo le compro los vidrios, sean vinos, viene y me dice, oye, y cuando vengas a comprar el segundo vino, aquí tengo los 7 colores en que tienen, tráemelos aquí, tú generas vínculos. Entonces, los negocios, para sostenerlos en crisis, se trata de vínculos. Tienes que, y no me refiero a vínculos de vámonos a cenar, vámonos a tomar un café. Te acabo de hablar de un vínculo de que esta vinera me dio la oportunidad a mí de satisfacer una necesidad que yo quería hacer algo por el planeta, pero que no sabía para dónde coger, ¿verdad? Entonces, para mí es, primero que la gente entienda que es rentable. Segundo, tienes que ser coherente con lo que practicas. Tienes que entender y ver tu basurero y ver cuánta basura, y no me refiero al basurero aquí en la oficina, si estamos hablando de una industria, y eso es un sinónimo de ineficiencia. Entonces, hay que entender que la economía lineal es parte del pasado y que la economía circular en la que se reinsertan los procesos para no pedirle a la naturaleza de nuevo todo, es la economía que nos va a sacar adelante. Más allá de que la economía circular, los grandes beneficiados son los de la base de la pirámide, porque es esa microeconomía que vas a activar para recoger el vidrio, el plástico, el Tetra Pak, los neumáticos, los electrodomésticos, todo lo que dejamos. Entonces, hay muchos factores de por qué convencer, de por qué y cómo comenzar una cultura organizacional hacia la sostenibilidad. Pero no quiero dejar de enfatizar por tercera vez, para los que no están tan convencidos de que nos estamos acabando y que estamos afectando el ambiente y que hay que hacerlo por la parte o romántica o dogmática o supervivencia, para los que no están tan convencidos de eso,
es rentable, es más rentable. Es un mito que es más costoso. Eso es mentira y lo puedo demostrar al menos con los más de 2000 y pico de proyectos que hemos asesorado. Sí, mira Gustavo, voy a pedirle a la audiencia que comiencen a escribir sus preguntas, porque en la lista que hicimos tenemos tantas que nos da para muchas horas de conversación, pero hay una que no quiero dejar de hacerte, que es, ¿cómo surge la idea de los premios verdes? ¿Y qué son los premios verdes para un país como Venezuela que quizás no muchas personas lo conocen? Eh, Mira, a mis manos, a nuestras manos, llegó un estudio que el 85% de los emprendedores sostenibles del mundo quebraban por falta de financiamiento, por falta de visibilidad, por falta de planificación estratégica, en principio, y otros factores más. Pero falta de financiamiento, falta de contacto, falta de capacitación, falta de planificación, era lo principal que quebraban el 85% del primer año y el 10% en el segundo año. Es decir, solo el 5% subsistía más de 3 años. Entonces, en el grupo dijimos, oye, ¿qué podemos hacer para que ese 85% de fatalidad empresarial se convierta en 80, en 75, en 70 y al menos en... Ahora, también un paréntesis aquí, eso ocurre más o menos en todos los emprendimientos, ¿no? Más o menos todos los emprendimientos tienen esa problemática, para no darle tanto palo a los emprendedores sostenibles. Entonces decidimos crear un evento, Luis Vicente, que exhiba, que se le pueda poner los reflectores, que se le pueda poner las luces, las cámaras, la visión, que podamos traer emprendedores y conectarlos con inversionistas, que les demos una estatuilla como los Óscares y que esa estatuilla sea la llave de entrada a un banco. Entonces le pedimos a las Naciones Unidas, a National Geographic, a CAF, al Banco Mundial, al BID, a Banco Colombia, y ellos son el jurado. Entonces se nos han inscrito 12,000 y pico de proyectos. Este año se inscribieron 2.540 proyectos. Se eligen los 500 mejores y de esos se premian, se eligen los 30 finalistas y de esos 30 finalistas los 10 mejores en 10 categorías. Venezuela ha sido un player importante. Hemos tenido inscritos entre los 2.000, obviamente calificados entre los 500. También hemos tenido finalistas. No recuerdo la cifra en este momento de Venezuela, pero me parece que aplicaron casi 100 este año, ¿no? Así que eso es Premios Latinoamérica Verde, todo es gratuito. Los invito a meterse en www.premioslatinoamericaverde.com. Del 19 al 22 va a haber una rueda de negocios que conecta emprendedores sostenibles con banca, aceleradores, fondos de inversión, fondos ángeles y demás. Del 19 al 22 van a haber unos diálogos de gastronomía sostenible, de comunicación sostenible, de economía circular, de moda sostenible, en fin, varios diálogos gratuitos también, cupo ilimitado por Zoom. Y finalmente, la gala de premiación, que es una noche en donde va a cantar Fonseca, va a estar Ismael Cala, Carmen Villalobos, Roberto Manrique, Esther Acebo de La Casa de Papel, Faría, la chica Faría de Venezuela, de Nickelodeon. ¿Te acuerdas el nombre? No, no lo recuerdo. Bueno, por aquí está el... Bueno, por ahí está. Tranquilo. Que no me esté escuchando. María Gabriela. Aquí está. Sí, no, le debo respeto, sobre todo que estoy con su audiencia. María Gabriela dicen, Gustavo. Gracias a quien lo dijo, María Gabriela María. Christian Meyer, en todo caso, eso es la gala. Entonces, imagínate con todos estos, gente maravillosa que decidió aportar, cuando los ganadores reciban el premio de parte con ellos, ¿no? Entonces, les pones la luz, les pones el reflector, los visibilizas. Entonces, eso es premios. Genial, de verdad que sí. ¿Cómo comunicas el esfuerzo de una empresa en todo este tema de sostenibilidad? Ya entramos a las preguntas del público. No, todavía, pero quizás alguien lo preguntó. ¿Cuál es la pregunta, Luis Vicente? ¿Cómo informas a la sociedad y cómo das a comunicar
todo lo que tú estás haciendo en temas sostenibles y a la vez hacerlo interesante? Mira, tienes que tener un storytelling. Si no tienes un storytelling, algo anda mal en tu comunicación. ¿Y a qué me refiero con un storytelling? Ahorita, en el que hay, por ejemplo, Ecuador, hablan de un 30 o 40% de crecimiento de la economía, un impacto del 10 o entre el 9 y el 12% del PIB. ¿Ok? Dicho eso, allá afuera en la calle la venta es dura, dura. Entonces, si tú tienes una mermelada y tienes otra marca de mermelada, el consumidor, ¿por cuál mermelada se va a ir? La que cuente más bonita la historia, la que reparta en el campo, la que trate mejor sus plantas, la que lo empaque con mejores cosas, la que tenga responsabilidad social. A eso me refiero. Ahora, un storytelling es una historia que tiene un nombre académico que no me acuerdo, que es una historia que se va construyendo, que estás hecho para salvar el mundo y que de repente viene un gran problema y viene un salvador que típicamente es tu cliente y te logra. Es la historia de Popeye. Es la historia de Popeye con Oliva. Que viene Brutus y se la quiere llevar y finalmente él toma y el gran salvador es la espinaca. ¿Y qué lograron hacer? Que vendan más espinaca. Entonces, lo que necesitamos es tener historias detrás de los productos. Si no tienes historia, vas a tener que ganar la pelea a pulso. Pero mi Sí. recomendación es que construyan historias que te diferencien del otro producto. Y yo le agregaría, y nunca dejar de comunicar, porque a veces nos pasa que dejamos de comunicar lo importante, ¿no? Sí. Bueno, ahora en la crisis, alguien en la oficina dijo, porque, bueno, ¿cómo vamos a reducir costos? Reducir costos. Y empezamos a ver qué hacíamos, tratamos de no votar a nadie. Y cuando llegamos al departamento de comunicación, alguien dijo, lo bajamos a la mitad o menos. Y yo dije, no, 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 lo duplicamos. Y dice, no entiendo, es una estrategia de reducción de costos. Y dije, sí, pero es el momento en que hay que cacarear como gallina. Vamos a estar ahí y vamos a estar más fuertes que nunca y vamos a ir con solidaridad en comunicación. Que el otro tema es comunicar la verdad, pues, ¿no? No se trata de... Entonces, sí, estar ahí, como tú dices, Luis Vicente. Sí, Gustavo, una pregunta que te hago a ti, pero que me gustaría invitar a todos los que nos acompañan en el foro, que nos digan tres palabras que identifican a un líder sostenible. Vamos a esperar porque le voy a pedir a todas las personas que escriban para ellos qué son las tres o cuáles son las tres palabras que identifican a un líder sostenible. Y ahora te la pregunto a ti, Gustavo, para ti, ¿cuáles serían? Bueno, la una, inspirar. La segunda, coherencia. Y la tercera es, que no es una palabra, pero estar dispuesto a solucionar problemas. Sí, sí, así es, estar siempre listo, como dicen. Quiero invitar a Alberto Herrera, nuestro gerente de Comité de Información, y a Daniela Oropesa, quien es nuestra coordinadora sectorial senior y es la encargada del área de sostenibilidad en la Cámara, para que entonces comiencen a intervenir y hacerte algunas otras preguntas, inclusive las preguntas del público. Bienvenidos, Daniela y Alberto. Muchas gracias. Gracias, señor Luis Vicente. Daniela, si me permites, solamente una pregunta y ya que ha estado bastante bueno el conversatorio. Gustavo, ya que mencionas el tema de la competencia en este sentido, ¿cómo ver a esa empresa que quiere crear una alianza de algo sostenible? ¿Cómo verificarla para que dentro de esa competencia siempre hay algunos que quieran, nosotros aquí decimos, dañar el parque o echar bromas? Y no lograr lo que habla, es decir, está mintiendo esa compañía. ¿Cómo hacer para verificar que esa empresa realmente, oye, mira, si tú has hecho esto, tú has demostrado eso, porque dentro de ese mundo, de esas 600 empresas, siempre hay alguna que capaz, como dices tú, quiere agarrar el dinero y despreocuparse del otro? Sí, en mi mundo eso se conoce como el greenwashing, ¿verdad? El lavado verde. Y eso, digamos, es muy mal visto. El mercado... mira, voy a contar una historia
de dominio público de Nestlé, ¿no? No sé si todos conocen el tema de Kit Kat. El Kit Kat se producía con un aceite de Malasia, en donde el Kit Kat crecía cada vez más, es un chocolate de Nestlé, y cada vez necesitaban más aceite para producir más chocolate, y tumbaron ciertos bosques en Malasia hasta el punto de poner en riesgo una especie específica de orangutanes. Pero hasta que le llegó a las manos adecuadas o inadecuadas, dependiendo a quién le preguntes, que se enteró de este atropello y empezó a crear una red en redes sociales, digamos, poniendo en jaque a la multinacional, diciéndole, mira, ya somos 1000, ya somos 100.000, ya somos 2 millones, ya somos 3 millones, que o haces un compromiso de cambio de proveedor, o aquí con un clic nos ponemos de acuerdo todos para nunca más comprarte Kit Kat. Y de ahí es donde sale la certificación RSPO, que es el Round Table for Sustainable Palm Oil, que es una certificación que se pusieron de acuerdo todos para decir, ok, vamos a producir aceite, pero lo vamos a producir de esta forma. Eso, digamos, número uno. Número dos, yo no sé en Venezuela, bueno, sé que no, pero en Ecuador, lamentablemente, están presos los últimos, todos, presidentes y no sé si los vicepresidentes, pero presidentes los últimos 20 años la mayoría. Pero además se ha desatado lamentablemente una ola de corrupción muy fuerte los últimos meses, muy fuerte. Y ahora que estamos en pandemia, que tengo la oportunidad de almorzar y cenar casi todos los días con mis hijos, siempre les había dicho que la moral es rentable en el largo plazo. Pero ahora se demuestra que es rentable en el corto plazo inclusive, porque las redes, todo se conoce, todo se sabe. No estoy diciendo que porque se sabe o se conoce no lo hagas, pero cuando yo te decía una palabra, te decía coherencia. Entonces, si tú practicas lo que predicas, no va a haber problema. Pero si no, tarde o temprano eso se da a conocer y es un mal negocio. Gracias. Sí. Daniela. Gustavo, por aquí en el chat te hacen una pregunta. ¿Cómo se podría medir en artesanos la responsabilidad social y cómo inspirarlos además con la sostenibilidad e indicarles que efectivamente es rentable? Habría que analizar caso a caso, pero ya los artesanos, desde ser confecciones de autor, hecho a la medida, perfectamente imperfecto, que eso es lo que tenemos que aceptar también, que tenemos que aceptar el error. El 15% del banano del mundo no se come, ¿sabes por qué? Por una pintita en la cáscara, que además es la cáscara la que no se come, ¿no? Entonces, el artesano para mí es el futuro. Si bien es cierto, los países industrializados están caminando hacia las máquinas, los robots, el Internet de las cosas, creo que hay un mercado muy importante que valora ir directo al artesano y pagar por la joyería de autor o todo lo que sea de autor, ¿verdad? Yo creo que estamos necesitando ambientalistas imperfectos. Eso es lo que estamos necesitando. Y eso es lo que somos los artesanos. Eso es lo que... No todas las piezas quedan exactamente igual, pero hay que decirles que eso es lo sostenible, ¿verdad? Y a los mismos artesanos, si eres un joyero, te invito a reciclar todo lo que... Yo conozco aquí una joyería, por ejemplo, de artesanos, que hacen joyas con el vidrio del mar, que es ese vidrio que te devuelve el mar luego de 30 años que estuvo revolcándose en los arrecifes y te devuelve el mar en una ola. Y hacen joyas con eso. Entonces ya no tienen que explotar la esmeralda, el rubí, sino que hacen con un vidrio que parece una joya. Entonces, que no claudiquen, creo que el tema de las marcas son muy importantes. Independientemente que seas un artesano, tienes que tener una marca y tienes que tener una diferenciación, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias, Gustavo. Creo que había otra pregunta interesante aquí en el chat y quizás tiene que ver con lo que es Venezuela, que es, como sabes, un país petrolero, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación para el rol de ese líder sostenible
en un país como Venezuela, cuya industria principal es la industria petrolera. Y lamentablemente desde ayer estamos viendo un derrame importante en las costas occidentales del país. Mira, cuando vino el COVID a Ecuador, a Guayaquil, que es uno de los epicentros, obviamente Premios Latinoamérica Verde se vio muy amenazado, ¿verdad? Se vio muy, muy amenazado y era un evento presencial, físico, con miles de personas, 20.000 personas, y todos decían, tenemos que cerrar, tenemos que pasar la edición 2020 y no hacer la 20, irnos al 21. Y yo les decía, de nuevo, para los que creemos que es un tema somático, hoy más que nunca tiene que existir este evento, ¿verdad? Porque es como que estés mañana en un país de alcohólicos y alguna estadística diga el 100% de los ciudadanos se hicieron alcohólicos, hay que cerrar los centros de rehabilitación. No, hay que duplicarlos, ¿verdad? Hay que crecer 3 o 4 veces más. Es un poco lo mismo con premios. Dijimos, el evento hoy más que nunca tiene que coger más fuerza, ¿no? Entonces, para aquellos ambientalistas que están, o gente de pensamiento sostenible, que ven el derrame y que pertenecen a una industria de petróleo, el país como tal, como lo es Ecuador, decir que no desmayen, que si de verdad esta es tu pasión, que si de verdad esta es tu causa, que todas esas noticias negativas que ves sirvan de impulso, sirvan de fuerza, sirvan de combustible renovable, por cierto, para seguir adelante, ¿verdad? Que no desmayen y que tratemos de elegir batallas cortas. No, sí, está bien, soñemos con un Ecuador sostenible, soñemos con una Venezuela sostenible, pero elige una batalla para la próxima semana y que digas que la ganaste. Reciclar en tu casa, que recicle tu vecino, que ayudes a un artesano, que mandes un email, un tweet a la persona correcta que genere un cambio, ¿no? Entonces, cuando tienes cosas tan complicadas como las que vive Venezuela o Ecuador, mi sugerencia es cómete las frutas que están más abajo en el árbol, las más guindaditas, las más maduritas, y vamos bateando las bolas como nos las van lanzando. Así es, así es. Alberto, Daniela. Sí, de verdad me pareció excelente la conversación y quedé sorprendido con el número que diste, Gustavo, en el tema de la cantidad de proyectos sostenibles que han tenido pues, a lo largo del tiempo. ¿Cómo ves tú ese liderazgo en Latinoamérica en referente al tema sostenible? ¿Y cómo ves el tema de apoyo gubernamental a dichos proyectos? Porque hablando aquí en criollo, uno siempre se asombra con el tema europeo, con el tema asiático, de cuestiones que hacen por, bueno, capaz de presupuesto y uno se queda asombrado de lo que hacen en el tema sostenible. Pero por nuestra idiosincrasia latinoamericana, sabemos que es doblemente difícil, ¿no? Entonces, claro, al mencionar todos estos proyectos, oye, tú que estás metido en todo este universo, ¿cómo ves ese liderazgo sostenible aquí en Latinoamérica? Si tienes algunos ejemplos puntuales y cómo ves el apoyo gubernamental hacia esto, ¿no? Gracias. Sí, claro, no, definitivamente sí. Nosotros aseguramos que Premios Latinoamérica Verde es la radiografía socioambiental de América Latina. ¿Por qué? Porque está organizada en función de los 17 ODS, ¿verdad? Que los categorizamos en 10 categorías, o les hicimos subcategorías de los 17 ODS en 10. Entonces, básicamente lo que nos llega es toda la información cuantificable y cuantificada de los impactos que están haciendo. Pero la realidad es que esa radiografía socioambiental de América Latina, producto de la inscripción de 12.000 proyectos en 7 años y 2.500 y pico este año, varía de país a país. Entonces, por ejemplo, Oscar Arias, hace varios periodos, expresidente de Costa Rica, dijo, 2021 voy a hacer a Costa Rica carbono neutro. Entonces, la política fiscal, perdóname, la política pública
toda se alineó en la matriz energética, en los combustibles, en la educación, todo se alineó hacia llegar al 2021 a buen puerto con una matriz energética, y el otro día leía que era el único país de América Latina que tenía más de 100 días con 100% de energía renovable. Entonces, el ejemplo de Costa Rica, mi respuesta sería sí, Costa Rica está liderando en energía y en ecoturismo, en política pública de ecoturismo. Si nos vamos, si me pides otro ejemplo, te digo, para mí Colombia está liderando un poco en el tema de impuestos. Colombia ya entendió al carbono como un costo, y un costo para el Estado, un costo en enfermedades respiratorias, un costo de que en vez de que producir la papa a 2000 metros sobre el nivel del mar, ahora tienes que producirla a 2500 y varias cosas en donde dice, oye, espérate un ratito, el desarrollo económico me está generando unos gases que me generan unos costos ocultos. Entonces le puso unos impuestos al carbón, al CO2, perdón, a la emisión del CO2. Entonces, la gente ya se alineó a decir, oye, si produzco tanto me cobran tanto, pero también creó un modelo de compensación de las emisiones de CO2 a través de sembrar árboles. Es decir, ok, mira, me voy a inventar la cifra, ¿no? Emitiste 1000 toneladas de CO2, pero si siembras 500 árboles, pagas 0 impuestos. Entonces, desde esa política. Ecuador, para mí, también es un país insignia en eso, porque no te olvides que somos el único país de América Latina que le dio derechos a la naturaleza desde la Constitución. Y eso hace que luego permee, ¿no? Que permee esa Constitución que le da derechos a la naturaleza desde el 2008, que permea todo el resto en normativas, leyes, decretos, ordenanzas y demás temas para alinearse con la Constitución, ¿verdad? Entonces, en Ecuador creo que hay mucha más gente presa por incumplimientos ambientales que por evasión de impuestos. Entonces, la respuesta es súper amplia, Alberto, porque dependerá de país a país. Pero ahí te he podido mencionar 3 o 4 que tienen política pública muy interesante. Chile en la parte forestal, Guayaquil aprobó hace 2 años la ordenanza para prohibir las bolsas plásticas, los utensilios y varias cosas de materiales de un solo uso. Entonces, inclusive luego podemos bajar al siguiente nivel, que son ciudades, ¿no? Gracias, Gustavo. De verdad, bastante interesante el tema. Y ya para finalizar mi última pregunta y también darle chance a Daniela, lo que mencionaste, este tema del COVID que está haciendo con la sociedad. Daniela está censurada porque me dijo que era fan de mi hermano y no mía. Eso fue ninfa. Ah, bueno, entonces Daniela sí me puede hacer preguntas. Para hacerlo ya corto de la última pregunta, lo que mencionaste del COVID, el tema de la sociedad, el tema ambiental, más que nunca está como en apogeo. ¿Tú crees que para el 2021, o tu visión, aquí un poco más de tu visión, tú crees que más empresas se van a unir a este tema sostenible porque deben hacerlo, porque resulta que es rentable? ¿O piensas que, bueno, en el próximo año, Dios mediante, se encuentre la cura, baja todo lo de la pandemia y baja todo el tema de sustentabilidad, porque bueno, ya las personas retomaron nuevamente de que vamos otra vez a como estábamos antes? ¿O si piensas que en el 2021 más empresas, la sociedad cae en cuenta y esto va avanzando, o vamos a volver atrás? No, esto no lo para nadie. Sin duda, como te decía, hay un mercado mucho más susceptible, ¿no? Desde los delfines en Venecia, hay 1000 imágenes que le han dado la vuelta al mundo, y yo he visto hasta mis amigos más incrédulos convencerse. Entonces creo que hay un entorno más propicio, hay un entorno más esponjoso para recibir información, para querer pensarlo. Y de hecho en marzo, cuando vimos un poco este apocalipsis que se venía, empresarialmente teníamos que ver qué iba a pasar a diciembre. Entonces hicimos unos flujos de caja y dijimos, bueno, se van a caer estas ventas. Pero sorprendentemente, el mercado se está reactivando en lo voluntario. Y eso es básicamente porque la gente entendió que es buen negocio cuidar al planeta. Gracias, Gustavo. Gustavo, por aquí te tiene una pregunta.
de Juliet Pacheco, que dice, ¿cómo liderar las zonas industrializadas de forma sostenible? Ya que no es solo la industria, sino también los urbanismos a su alrededor los que necesitan un liderazgo. La política pública es vital, comenzando por el uso de suelo, ¿no? En materia ambiental, el primer requisito es que se agrupen por sectores, ¿no? Categoría 1, categoría 2, categoría 3. No es que puedes tener una fábrica como lamentablemente lo que sucedió en Beirut ayer, ¿no? Parecería, no he investigado mucho, pero que había una fábrica de petardo en medio de la ciudad. Eso no puedes tener, ¿no? Hay normas y normas. Por ejemplo, si tú quieres tener un camal o un matadero, un lugar donde faenan ganado, por tema de olores, la norma internacional dice que tienes que estar a 1 kilómetro de cualquier poblado más cercano, ¿no? Entonces, lo primero es el ordenamiento territorial de la categoría del suelo por el nivel de industria. Luego, tienen que haber políticas de premiaciones e incentivos, políticas, digamos, de castigo y de incentivo, ¿verdad? Incentivo en materia de si utilizas energía solar, si reciclas, si devuelves a la comunidad aportes y demás, pero habría que analizar el caso a caso, pero si estamos hablando de un segmento industrial, yo propondría niveles de incentivos tributarios, prediales o no, de lo que sea, de cara a una serie de un decálogo de políticas ambientales. Economía circular, si no, energía renovable, si no, recicla, si no. Entonces, si eres un banco, das una tasa preferencial a los que cumplan más puntos de ese decálogo. Si eres un municipio, exoneras de impuestos o das incentivos a quienes tengan esa política, ¿no? Muchas gracias. Te quería leer algunas de las palabras que mencionaron por el chat sobre lo que es un líder sostenible. Dentro de las palabras que se mencionaron, se nombraron el compromiso, la visión, la coherencia, acción, sensibilidad, propósito, inspiración, asertividad, empatía y perseverancia. Y en base a esto quería pedirte unas reflexiones finales que pudieses brindarnos en base a esta charla maravillosa que nos has dado el día de hoy. No te escuché lo último, ¿qué cosa? Que en base a estas palabras que he mencionado a la audiencia con respecto a lo que es un líder sostenible, quería pedirte unas reflexiones finales en base a todo lo que también has mencionado. Identifiquen su causa. ¿Cuál es la causa que los levanta todas las mañanas a movilizarse? Entiendan cuál es su misión en este planeta. Tenemos que dejar un legado hacia atrás y podernos tanto acostar como despertar tranquilos y conscientes de que nos estamos levantando a trabajar por hacer algo bueno, ¿verdad? Y que la pelea es peleando, que esto es, aquí hemos hablado de las cosas bonitas, aunque les conté que había quebrado por ahí un par de veces, pero no todo lo que brilla es oro. Así que a lucharla, a pelearla, fuerza mi Venezuela querida. Y no sé, yo también he gozado mucho la entrevista. Gracias Daniela, gracias Alberto, gracias Luis Vicente. Ya se nos empezaron a desconectar, pero es medio estresante ese marcador de ahí abajo, ¿no? Yo veía que íbamos subiendo 43 y nos logramos mantener, así que no se nos desconectó mucha gente. O nadie, mejor dicho. Sí, bueno, no, yo creo que lo importante de la charla fueron las palabras tuyas y por supuesto quienes hicieron las preguntas, tus respuestas, pero yo creo que en términos generales, como te han dicho Alberto y Daniela, para nosotros ha sido un placer tenerte esta tarde, ha sido un honor compartir contigo que estás en esa batalla y que sobre todo para muchos de los que estamos aquí significa mucho, significa que creemos en un mundo sostenible, que sabemos que tenemos que dejar ese legado para las generaciones futuras, pero como tú dices, utilizando un término que usaste, todo comienza de corto plazo, así que tenemos que comenzar a partir de hoy. Y de Gustavo, de verdad, un gran placer. Espero que no sea la primera solamente, sino varias conversaciones que podamos tener contigo en distintos temas. Y bueno, y seguiremos todos formando, como tú decías, ese líder sostenible.
Mil gracias, gracias a ustedes por la oportunidad y cuenten conmigo y con el equipo las veces que sean necesarias. Para eso estamos. Gracias, Mayra Poleo, por esos aplausos ahí que veo. Alberto. Perfecto, Gustavo. Bueno, un gran placer. Un Y abrazo. feliz tarde. Gracias, Gracias. Gustavo. Muchas Muchas gracias. gracias, Feliz día. Gustavo. Chao, gracias.